En esta sesión aprenderemos a determinar los puntos máximos y mínimos que haya en una función, con el método de la primera derivada. Esta es una de las aplicaciones más importantes de la derivada porque nos permite tomar decisiones, por ejemplo, rendimientos máximos en economía o desperdicios mínimos en productividad, en negocios. Más adelante veremos algunos casos prácticos. Pero en este caso vamos a determinar el punto máximo o mínimo que haya en esta función. ¿Sí? Es una función cúbica. Para ello, el método de la primera derivada nos indica 5 pasos. Vamos a comenzar con el primero. El primer paso es derivar la función. Entonces vamos a realizarlo. La derivada de x cúbica, pues sabemos que es 3x cuadrada, ¿verdad? Bajamos el 3 y al exponente le restamos 1. Derivada de menos 6x cuadrada será menos 12x. 2 por menos 6 menos 12 y al 2 le restamos 1. X a la 1. Y derivada de 15 es 0. Ese 0 ya no lo colocamos. Entonces ya realizamos el paso número 1. Vamos con el paso número 2. En el paso número 2 vamos a igualar la ecuación o la función derivada, mejor dicho, la función derivada a 0. Entonces, 3x cuadrada menos 12x igual a 0. Y la vamos a resolver. En este caso tenemos una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Recordemos que las ecuaciones de segundo grado, si son incompletas, como en este caso, se pueden resolver por factorización o despejes, ¿no? Dependiendo del tipo de ecuación de segundo grado que sea. Cuando es una ecuación completa, por ejemplo, vamos a suponer 3x cuadrada más 5x menos 2, esta es una ecuación completa porque tiene los 3 términos, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Cuando tenemos una ecuación de este tipo, podemos emplear la fórmula general y en algunos casos también factorización para resolverla. Entonces, ahí hay que recordar, ¿verdad?, los métodos que tenemos para poder resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso, ¿verdad?, nos damos cuenta que ambos términos tienen la literal x. Por lo tanto, puedo resolver esta ecuación por factorización. Recordemos que para factorizar por factor común, obtengo el máximo número que divide al 3 y al 12. En este caso, 3. 3 entre 3, 1 y 12 entre 3, 4. Entonces el máximo número que nos divide es 3. De ahí nos vamos a la parte literal. Como coincide la x, pues voy a tomar la x con menor exponente, es decir, x a la 1. Este sería mi factor común. Abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar el otro factor. El otro factor lo voy a obtener dividiendo, ¿verdad?, estos dos términos entre el factor común. Es decir, 3x cuadrada entre 3x. 3 entre 3, 1. Y x cuadrada entre x, ¿verdad? Se cancela una x y solo me queda una. Entonces el primer término es x. Se cancela una con eso. Ahora vamos a dividir menos 12x entre 3x. Menos entre más, menos 12 entre 3, 4. Y las x se dividen y se cancelan, ¿verdad? Entonces solo me queda menos 4. Menos 4. ¿Sí? Aquí ya realicé mi factorización. Bien, recuerde que una forma de comprobar que su factorización sea correcta es, si usted multiplica 3x por x, nos debe devolver este. 3x por x, 3x cuadrada. Y si multiplicamos 3x por menos 4, nos devuelve menos 12x. ¿Sí? Más por menos menos, 3 por 4, 12 y se queda la x. Entonces es correcta nuestra factorización. Y ahora para encontrar las soluciones, vamos a igualar los dos factores a 0. Es decir, 3x igual a 0 y también x menos 4 igual a 0. Por lo tanto, la primera solución va a ser, despejamos el 3, está multiplicando x, pasa dividiendo a 0. Pero finalmente 0 tercios, pues es 0, ¿sí? Sigue siendo 0. Y la segunda solución la vamos a obtener despejando también x. Este menos 4 está restando, va a pasar sumando, positivo.
Y pues esta sería nuestra solución. ¿Ok? Entonces ya tenemos las dos soluciones. A estas dos soluciones que obtuvimos les vamos a llamar valores críticos. ¿Sí? Valores críticos. Quiere decir que en estos valores para x, o sobre el eje x, es en donde se encuentran el punto máximo y el punto mínimo. Bueno, ya tenemos parte de la información, ¿verdad? Ya sabemos que nuestros valores críticos son x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Entonces también los vamos a anotar. x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Vamos con el paso número 3. En el paso número 3 voy a obtener las coordenadas de estos puntos críticos, ¿sí? Exactamente en donde se ubiquen el punto máximo y el punto mínimo. ¿Y cómo las voy a obtener? Bueno, pues utilizando estos dos puntos que ya obtuve. Los voy a sustituir en mi función original. Primero voy a sustituir mi función original con 0 y después con 4. Entonces, paso número 3, vamos a realizar las sustituciones. Por lo tanto, yo digo que f de 0, primero con 0 va a ser igual a, y vamos sustituyendo. 0 al cubo, menos 6 por 0 al cuadrado, y más 15. Bueno, y aquí podemos ver, pues 0 al cubo pues sigue siendo 0, ¿verdad? 0 por 0 por 0. Aquí nos va a quedar menos 6 por 0 al cuadrado, 0 por 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, menos 6 por 0 pues es 0 y más 15. Lo único que nos va a quedar es 15. Quiere decir que el primer punto crítico lo voy a ubicar con las coordenadas 0 en x, 0 en x y 15 para f de x. Esas son las coordenadas de mi primer punto crítico. Y vamos a ubicar ahora las coordenadas del segundo punto crítico. Cuando hablamos de punto crítico nos referimos a que uno va a ser máximo y el otro va a ser mínimo. ¿Sí? Son los puntos precisamente en donde la función llega al máximo y donde llega al mínimo. Entonces vamos a sustituir ahora con 4. P de 4 va a ser igual a 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 15. Y bueno, 4 al cubo pues sabemos que es 64, ¿verdad? 4 por 4 por 4. Y aquí 4 al cuadrado 16 más 15. Bueno, vamos a ver. Menos 6 por 16 nos da menos 96 más 15. Fíjense que llevamos acá. Y bueno, el resultado final, ¿verdad? Yo puedo sumar los positivos, si se me dificulta, ¿verdad? Puedo tener 79 menos 96 y finalmente el resultado va a ser de menos 17. Negativo. Entonces quiere decir que el segundo punto crítico se va a localizar en 4, ¿verdad? 4 para x y menos 17 para f de x. Entonces ya tengo las dos coordenadas en donde se ubican los puntos críticos. Bien. Vamos a pasar ahora al paso número 4. En el paso número 4 voy a volver a ocupar, ¿verdad? Mis puntos críticos, el 0 y el 4. Pero ahora este paso me dice que tome dos valores, uno un poco menor y otro un poco mayor a cada punto crítico. Sí, en este caso son 2. Entonces, para 0, punto 4, para mi punto crítico x1 igual a 0, pues yo puedo trabajar, ¿verdad? Con un valor un poco menor que 0, que puede ser menos 1, y un poco mayor que 0, que puede ser el 1 positivo. ¿Sí? Un valor un poco menor y un poco mayor. Ok. Y ahora, esos dos valores que yo elegí, los voy a sustituir, pero los voy a sustituir en la función derivada, es decir, en esta.
¿Sí? Esto me va a ayudar a determinar si se trata de un punto mínimo o de un punto máximo. Vamos a ver. Entonces, ahora yo digo, ¿verdad? dy en dx, que también lo voy a poder representar como f', ¿verdad? Derivada. Y aquí lo vamos a sustituir con menos 1. Por lo tanto, voy a ocupar esta función, la función derivada, y voy a sustituir con menos 1. Primero con menos 1. Y va a ser 3 por menos 1 al cuadrado menos 12 por menos 1. Vamos haciendo nuestras operaciones, menos 1 al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. Entonces me queda 1 positivo. Menos por menos más, 12 por 1, 12. 3 por 1, 3, más 12, 15. Entonces, con f menos 1, ¿verdad? F', ¿verdad? De menos 1 me da 15. Únicamente lo vamos a anotar aquí. Me dio 15. Y ahora vamos a hacer con el segundo valor que elegí, un valor un poco mayor, que en este caso es 1 positivo. De igual forma hago mis sustituciones, 3 por 1 al cuadrado, menos 12 por 1. Y bueno, elevamos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y aquí menos por más, menos 12 por 1, 12. 3 por 1, 3. Y menos 12, nos quedan menos 9. ¿Sí? 3 menos 12, menos 9. Quiere decir que la derivada, cuando la evaluamos con 1, nos dio menos 9. Menos 9. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el segundo punto crítico, que es x2 igual a 4. Entonces ahora con x2 igual a 4. De igual forma vamos a trabajar con un valor un poco menor a 4 y un poco mayor a 4. Y bueno, pues en este caso podemos trabajar con el valor de 3 y con el valor de 5. Y al igual que lo hice con el punto anterior, pues voy a sustituir en la función derivada, pero ahora con 3. Primero con 3, entonces me va a quedar 3 por 3 al cuadrado, menos 12 por 3. 3 al cuadrado, pues sabemos que es 9. Menos por más, menos 12 por 3, 36. 3 por 9, 27. Menos 36. Y pues nos da un total de menos 9. ¿Sí? La diferencia de 27 menos 36, menos 9. Anotamos este valor aquí. Menos 9. Y ahora vamos a sustituir con el valor de 5. Entonces 3 por 5 al cuadrado, menos 12 por 5. 5 al cuadrado, 25. Y 12 por 5, 60. Bueno, menos por más, menos 60. Finalmente, 3 por 25, 75. Menos 60, nos quedan 15. 15 positivo. 75 menos 60, 15. Y ya tenemos entonces el otro valor, que es de 15. Y bueno, aquí viene, ¿verdad? En el paso 5 viene la clave para definir si este punto es un punto máximo o mínimo, o si al revés este es el máximo, ¿sí? Digo, desde aquí, desde que tenemos estas coordenadas, podemos tener ya una idea, ¿verdad? Pero bueno, vamos a corroborarlo con esto. Nos dice el paso número 5 que si pasamos de un valor positivo, como es en este caso, el 15 positivo, a un valor negativo, como es en este caso el 9, ¿sí? Y cuando pasamos de un valor positivo a un valor negativo, se va a tratar de un punto máximo. Quiere decir que el valor crítico 0, y específicamente coordenada 0, 15, es un punto máximo de la función. Y también nos dice que si pasamos de un valor negativo a un valor positivo,
como es en este caso, de un negativo a un positivo, estamos hablando de un punto mínimo. Entonces esta regla siempre es así. Si al sustituir en la función derivada nos da un valor positivo y luego uno negativo, vamos a hablar de un punto máximo. Y si pasamos de un negativo a un positivo, hablaremos de un punto mínimo de la función. ¿Ok? Entonces con esto ya determinamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos máximos? El punto máximo y el punto mínimo para esta función. Entonces ese es el paso 5. Ahora, al conocer también ya quién es el punto máximo y quién es el punto mínimo, también yo puedo determinar el comportamiento de la función, es decir, de dónde a dónde es creciente y de dónde a dónde es decreciente. Si sabemos que este es un punto máximo, 0,15, y no necesitamos hacer la gráfica bien, pero nada más tener una idea. Si yo pienso en el punto 0,15, pues lo voy a ubicar por acá, ¿no? Supongamos 0,15. Y si ahora pienso en el punto 4 menos 17, pues a lo mejor lo voy a ubicar por acá, ¿sí? 4 con menos 17, por aquí abajo, supongamos. Entonces quiere decir que más o menos mi gráfica debe de ser así. Este es el punto máximo y este es el punto mínimo. 4, menos 17. Y ven, ahí se cumple, ¿verdad? Punto máximo, punto mínimo. Por lo tanto, yo también puedo determinar, en el paso número 5, de dónde a dónde es creciente y de dónde a dónde es decreciente mi función. Vemos que si seguimos prolongando, ¿verdad?, esta función, pues viene desde el menos infinito. Entonces, yo puedo decir que aquí mi función crece, viene creciendo. Entonces, mi función es creciente desde menos infinito, es decir, de la izquierda, de menos infinito, hasta llegar a 0. Sí, recuerden que siempre tomamos como referencia el valor de x, ¿sí? El 0, en este caso. Entonces, desde infinito hasta llegar a, si viene desde acá, llega hasta 0 y hasta aquí llega al punto máximo. Hasta aquí viene creciendo. Entonces, es creciente de menos infinito a 0. Después, ¿qué sucede? Baja, ¿verdad? Baja hacia el punto mínimo. Baja. Entonces, baja desde 0 hasta el 4. ¿Sí? Entonces, desde 0 hasta 4 es decreciente. Y es decreciente desde 0 hasta 4. Y después, ¿qué sucede? Ya llegó a ese punto mínimo y ahora vuelve a crecer. ¿Sí? Vuelve a crecer. Entonces aquí, pues, vamos a tomar como referencia el 4 igual y vamos a decir que sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, por último, podemos concluir que también es creciente o vuelve a ser creciente de 4 en adelante, es decir, de 4 a infinito positivo. Entonces, esa es la información que nosotros podemos determinar, el punto máximo, el punto mínimo, y también podemos ver, ¿verdad? Podemos razonar de qué punto a qué punto es creciente o decreciente la función.